Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama. Con la realización de diversa comunicación, yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, América Latina, ¿sumisión o revolución? Nuestro invitado del día de hoy, Ildefonso Finol Ocando, es un luchador político, economista, historiador, poeta, escritor y diplomático venezolano. Integró la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, es miembro de la sección venezolana de la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe, se ha especializado en historia bolivariana, etnohistoria y descolonización. Actualmente es el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Uruguay y representante en Aladí, Mercosur. Ildefonso Finol, gusto en saludarte, buenos días allá en Venezuela. Antes de comentar los temas del día de hoy, que en este programa, que van a ser interesantes con relación al tema de cómo ves tú América Latina, la CELAC, el tema del mismo Venezuela. Dinos, por favor, Ildefonso, rápidamente en qué van sus producciones e investigaciones históricas a las cuales ya nos tiene acostumbrados y cuáles son las próximas publicaciones que harás. Buenos días, Ildefonso, bienvenido a Panorama. Muy buenos días, Eliezer. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo fraterno a vos y al equipo de trabajo del programa. Bueno, actualmente estoy enfrascado en un trabajo literario sobre el Libertador. Yo digo que es un libro que le debía al Libertador. He tenido la vocación, la pasión por esa temática. Pero más allá de los chauvinismos y la exaltación de un genio, de un ídolo, de un líder, más allá de eso, el tema, vos lo sabéis porque ya yo he publicado 2 o 3 libros sobre este tema. Lo que me ha interesado más es buscar en las ideas precursoras que el Libertador en su momento expuso, no solo en miles de documentos, ¿no? Proclamas, decretos, proyectos legislativos, constituciones, las cartas, que son fundamentales en la exposición de muchos de los detalles de sus proyectos, todos vinculados a la emancipación de los pueblos, con 2 o 3 contenidos esenciales, ¿no? Uno de ellos, el anticolonialismo, que se deviene en nuestra contemporaneidad en el antiimperialismo, tal como lo dijo el maestro Francisco Pi Vidal. Bolívar es precursor del antiimperialismo en nuestra América, pero también el tema de la igualdad social, ¿no? Bolívar planteó en el discurso de Angostura con mucha claridad que no se trataba solo de la igualdad establecida en las leyes, la igualdad en el papel, la igualdad liberal, sino que se trataba de una igualdad establecida y practicada, lo que le llevó incluso al comandante Chávez a, no de manera descabellada, sino de manera creativa, constructiva, plantear una semejanza entre la doctrina bolivariana y el socialismo del siglo XXI. Y el tercer componente, que sin duda alguna es el buen gobierno, eso que yo he llamado la fórmula del equilibrio entre el buen vivir y el bien común, que es el margen que debe delimitar los gobiernos de orientación socialista, con componentes fundamentales como la ética de lo público, el ecologismo profundo, los derechos de las personas y de la naturaleza, la libertad como principio, no del individualismo exacerbado que pregonan algunas ideologías en procura de sostener y de eternizar la opresión, sino de la libertad de los pueblos de autodeterminarse y la libertad de las personas de ejercer su libre albedrío, su desarrollo de su personalidad. Entonces, en esos valores estoy trabajando ahora en un material que es muy exigente, con una técnica literaria prestada de la dramaturgia y un aspecto pues que hasta ahora no ha sido tratado, digamos, dentro de la diferente literatura y biografía dedicada al Libertador. Acabo de terminar un libro sobre el fascismo, caracterizando lo que es el fascismo subalterno, así lo califico, primera vez que hablo de esto públicamente porque el libro no se ha editado.
pero sí es el enfoque del fascismo en América Latina, que no es el del original, el clásico de la Europa, de Mussolini, de Hitler y otros, y los neofascismos actuales, sino que es un fascismo subalterno, subordinado, dependiente, que se le pone firme al imperialismo y ni siquiera desarrolla un etnonacionalismo interno, sino que es un fascismo que renuncia al nacionalismo, que renuncia a la soberanía nacional y que se postra a las órdenes del imperialismo. Eso lo acabo de terminar y está en manos de los editores en Caracas, pues, que tienen la posibilidad de publicar. Y eso, sigo trabajando los temas de historia bolivariana, emancipación de nuestros pueblos, etnohistoria, pueblos originarios y descolonización. Muchas gracias, Ildefonso, por darnos esa información importante de tus producciones históricas e investigaciones bolivarianas y sobre todo ese concepto que tienes de América Latina, en el cual te quiero preguntar, ahora sí, entrando en materia, actualmente, ¿cómo ves a América Latina en este panorama geopolítico en donde en estos momentos Donald Trump, presidente del imperio norteamericano, y un Marco Rubio como capataz de finca allí en América Latina queriendo recuperar el patio trasero? ¿Qué opinión tienes de lo que están haciendo los distintos gobiernos latinoamericanos y la posición esa de todo el tiempo de la doctrina Monroe, de ver a América Latina para los americanos allá en el norte como su patio trasero? La situación actual de nuestra América, de Abya-Yala, como le designaron nuestros hermanos gunas de Panamá, es de alta complejidad, con el agravante de la presencia de unos factores de perturbación que rayan en lo bélico. Es decir, no es temerario prever un panorama de mayor conflictividad geopolítica en nuestro continente. Esto viene, Eliezer, a colación por el hecho de que lo que está haciendo Trump con su delictivo secretario de Estado y la pandilla de voceros que giran en torno a su presidencia, a su segunda presidencia, no es nada nuevo. Está contenido en los documentos de Santa Fe desde 1980. De hecho, por ejemplo, el discurso de Trump acerca del Canal de Panamá está en el documento Santa Fe 1 de 1980, que los ideólogos del imperialismo en ese momento, en esos famosos documentos, definieron para Reagan, para los gobiernos de Ronald Reagan. Pero estos republicanos de nuevo cuño, me refiero al movimiento, porque en el caso de Trump viene desde aquellos tiempos siendo un hombre de poder dentro del poder, del sector económico, que al fin y al cabo ya sabemos que es el que manda en esos países capitalistas y particularmente en la sede del imperialismo mundial, de los imperialismos colectivos, como es Estados Unidos. Ellos en el documento Santa Fe 4 del 2000 plantearon la tesis del bolivarianismo como enemigo externo. Entonces el hecho de que Trump apele, por poner ese ejemplo, que está muy de actualidad, a una ley de 1798, una cosa arcaica, traída por los cabellos, no es incoherente con la doctrina Monroe, con el destino manifiesto y con todo el hilo, ¿no?, de la secuencia de pensamiento que ha definido el imperialismo norteamericano como doctrina hacia los pueblos del continente. Y ello lo notamos en cosas concretas. Cuando digo que esto no es de ahora, sino que es un acumulado, debemos recordar que en el gobierno anterior de Biden, la diplomática más activa en este continente fue la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, ahora convertida en flamante conferencista internacional, que anda pregonando precisamente esas tesis, porque allí no hay diferencia entre los intereses imperialistas, al contrario, tienden a reforzarse unos a otros. ¿Cuáles son? El control de
los recursos estratégicos presentes en nuestros pueblos, en nuestros territorios, en nuestras naciones. Laura Richardson lo decía abiertamente: el litio, el petróleo, el gas, las aguas, es decir, todos los recursos que evidentemente forman la materia prima, el primer elemento, el primer factor que converge en el proceso productivo capitalista y del cual necesitan apropiarse por la vía que sea, desde los más brutales de la acumulación original a los más sofisticados. Bueno, ya sabemos que por los clásicos del marxismo, por el propio Marx en comienzos y Lenin, que la primera manera de la acumulación de capital es el robo, es el saqueo, es decir, un acto que siempre va acompañado de la violencia. El imperialismo es, en esencia, como decía Lenin, una tendencia creciente a la violencia y la reacción, nunca más claro dicho. Y ahí está la prueba, cuando son capaces incluso de escarbar en las ideologías más atroces que se desarrollaron en la época del imperialismo, hace un siglo, el fascismo y el nazismo. Lo vemos actuando en el caso del Medio Oriente de manera impune, atroz, descarada, en los rostros de toda la humanidad, un nuevo nazismo, ¿no? Un fenómeno muy extraño que amerita estudios hasta desde la antropología social, la psicología social, porque los sionistas, aquellos que se victimizaron a través de la narrativa del Holocausto como víctimas del nazismo, y que todos acompañamos esa lucha. De hecho, se cumplen 80 años de la derrota del nazismo, y ¿quién lo derrotó? No fueron precisamente estos sionistas, que fueron hasta cómplices del nazismo. Fue la izquierda universal, fueron los socialistas, los comunistas, los que derrotaron al nazismo, y la Unión Soviética de entonces es quien llega a Berlín, quien hace con la fuerza y con la razón declinar del proyecto nazista, los hace rendirse y firmar pues la capitulación. Pero este neofascismo, como lo queramos denominar, que en el caso de Trump se tiene unas variantes puntuales, está viviendo, ha vuelto, o nunca se fue y estuvo agazapado, a nuestra América. Entonces tenemos gobiernos que la primera condición que requieren para tener la bendición de Washington es ser sumisos. Entonces yo planteo, Eliezer y demás compañeras y compañeros del equipo del programa, que el gran dilema de nuestra América, de América Latina y el Caribe, Abya Yala, el gran dilema de este momento es sumisión o revolución. Está demostrado, no es un capricho de nosotros los bolivarianos, que ya Bolívar advirtió de esto hace 200 años, que las teorías marxistas de la dependencia lo dijeron desde la década del 50 y el 60, que todas las generaciones de luchadores sociales revolucionarios de los 60, 70, 80 se confrontaron y tenemos en el camino que honrar a una multitud de mártires, heroínas, que sacrificaron sus vidas en contra de esa imposición de la sumisión, que hoy en día en América Latina hay un movimiento político de la ultraderecha, derecha. A veces no se sabe cuál es el límite entre una clasificación y otra, a veces parecen ociosas. Para mí todas las derechas son proimperialistas, reniegan de la posibilidad de una sociedad más justa, igualitaria, y son sumisos a los poderes coloniales. ¿Por qué? Porque el fascismo y el nazismo son una fascinación por el pasado imperial en el caso de la Europa, pero en el caso de nuestros pueblos dependientes es una sumisión al más poderoso, es decir, al imperialismo del septentrión, a los regatones, como le decía Bolívar, mercachifles, que quieren condenarnos a la vil condición de simples consumidores y mano de obra servil
esclava, sobreexplotada para el trabajo. Entonces, hoy vemos desde Bukele, Noboa, el golpe en Ecuador constituye un elemento geopolítico muy importante. El golpe, me refiero al fraude, que además estaba anunciado, que además estaba preparado de manera abierta y descarada con todas las medidas previas que tomó el delincuente Noboa, segregando los grupos sociales que eran de mayor apoyo a un cambio de gobierno, estableciendo medidas extremas como supresión de garantías, estado de excepción, manipulando al poder electoral a su antojo y militarizando la sociedad con el discurso de la seguridad nacional. Imagínense, esa filosofía que fue la que permitió el desarrollo de violaciones masivas atroces de los derechos humanos de nuestro continente, como la Operación Cóndor. ¿Cómo se establecieron las dictaduras del Cono Sur? Desde el golpe de João Goulart en el 64 en Brasil hacia adelante y el establecimiento de aquella dictadura perpetua de Stroessner en Paraguay, y luego los golpes sucesivos, en autogolpes, como los llamaran en el caso de Uruguay, Argentina, Chile. ¿Cómo se constituyeron? Los mismos autores norteamericanos, decía el escritor Miller, por aquella época, ninguno de esos gobiernos dictatoriales se hubieran sostenido un día o se hubieran instaurado si no era con el permiso de Estados Unidos. Pues estos nuevos fascistas, esta nueva Operación Cóndor, como algunos lo han llamado desde el punto de vista electoral, con jueces, con diputados, con congresos serviles que les permiten la entrega de la soberanía nacional nuestroamericana al imperialismo y poner todos nuestros recursos en los intereses del eje, del complejo militar industrial norteamericano y sus apetencias hegemonistas que lucen imposibles en la realidad mundial, pero que aquí en este continente ellos van a insistir en ese asunto. Entonces ahí están los elementos de fondo del mapa geopolítico. El establecimiento de gobiernos serviles, no he nombrado a la bestia nazi que en mala hora gobierna la Gran República Argentina, y todos los demás gobiernos timoratos, sumisos, guabinosos, medias tintas, que terminan haciéndole juego al enemigo histórico de nuestro pueblo. Por eso digo que el dilema en este momento crucial de la vida de nuestra América es sumisión o revolución. En Venezuela hemos optado desde hace un cuarto de siglo por la revolución y por eso se nos tiene en el blanco de los ataques. Gracias, Ildefonso. Interesante esos análisis que nos da sobre la situación de América Latina en el día de hoy y sobre todo, Ildefonso, ¿cómo ves cuando acaba de culminar no hace muchos días, semanas acaso, lo de la reunión de la CELAC que se dio allí en Honduras con Xiomara Castro y que ahora ha retomado la presidencia Gustavo Petro en Colombia? ¿Cómo ves esos momentos y la unidad latinoamericana? Nos inquieta y nos gustaría saber tu opinión, tus conceptos. La CELAC es una gran creación, es un aporte, yo diría, inédito, necesario, cuando en su momento se creó. Tuve el honor de estar en ese acto en Caracas cuando se dio la jornada fundacional de la CELAC. Estaba el comandante Chávez, por cierto, presente, pero estaba ya en el momento de convalecer de esa dura enfermedad que padeció. Y la CELAC viene a llenar un vacío al momento de su creación, un vacío histórico que quedó pendiente desde el Congreso de Panamá. Recordemos que Bolívar, cuando convoca el Congreso de Panamá, justo vibrando él como chamán que era, con lo que iba a ser, pues, en 2 días el triunfo de Ayacucho y el exterminio del ejército colonialista en nuestro continente, definitivo, cuando Bolívar convoca a esa reunión de plenipotenciarios de nuestros pueblos en Panamá para confederarnos, para unirnos y ser fuertes ante lo que él advirtió, pues la Europa que todo lo hacía por la ambición, por la esclavitud, por las monarquías,
el imperio del norte, que estaba asomando sus fauces y sobre el que él nos previno, que él sospechaba ya, porque desde 1822 dijo lo que dijo: jamás conducta será más infame con nosotros que la de los norteamericanos. Y luego en 1829 en Guayaquil, el 5 de agosto, la predicción esa que le dio jaque mate a los gringos de por vida, por lo que yo digo que ningún bolivariano lo puede ser si no es antiimperialista, cuando Bolívar dijo aquello de los Estados Unidos que parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad, el 5 de agosto de 1829. Pero antes, cuando él convoca el Congreso Anfictiónico de Panamá, advierte que no debe estar la presencia de los Estados Unidos y de los otros imperios que sabía que eran contrarios al objetivo estratégico de esa reunión. Él fue explícito en esas instrucciones de no invitar a los demás, a las potencias, a la Inglaterra, al imperio de Brasil, cosa que el vicepresidente Santander burló, porque ya era parte del engranaje del espionaje y de los agentes gringos. Lo habían cooptado ya, porque incluso en el mensaje al Congreso, a comienzos de 1824, en abril, mayo, ya Santander dijo que la doctrina Monroe era un consuelo para la humanidad y que Colombia ganaría mucho acercándose a un socio tan poderoso. Y lo hizo, él lo hizo en lo personal y ganó mucho dinero y ganó pues el apoyo de aquellos conspiradores que Estados Unidos desplegaba por todo el continente para boicotear el proyecto bolivariano, como lo hicieron. Y luego crearon el panamericanismo. Y fíjense que como la historia, pues, ¿no?, ese hilo que conduce el proceso de nuestras luchas, la creación de la OEA como aparato de los gringos, como le dijo el gran canciller cubano de la generación de Fidel, el Ministerio de las Colonias, y fue creado en Bogotá en medio de un baño de sangre, como fue aquel genocidio que estalló con el asesinato de Gaitán y el pueblo gaitanista de Colombia. La CELAC viene a llenar todo ese vacío histórico. Por eso es tan importante sostenerla, cuidarla, pero obviamente que la CELAC, y recordemos que tuvo un proceso casi que le dieron la extrema unción, cuando crearon el Grupo de Lima, dejaron de convocar, desaparecieron UNASUR, que también estos días se cumplía el aniversario de su creación, hace un par de días. ¿Por qué? Porque va a depender de la correlación de fuerzas, eso es inevitable, de la correlación de fuerzas políticas, y obviamente ahí va a estar pendiente en su seno la tensión entre esa dicotomía que hemos planteado: la sumisión a los intereses imperialistas y la liberación, la independencia definitiva de nuestros pueblos. Y vaya qué oportunidad tan especial se presentó en esta última cumbre, cuando había que hablarle fuerte, unidos al imperialismo que está bofeteándonos, que está ofendiendo, que está degradando la condición de nuestra América. Y bueno, quedaron muchas expectativas que no se cumplieron. Entonces, creo que la CELAC es un gran instrumento. Creo que debemos cuidarla, apoyarla, fortalecerla, a pesar de que sabemos que en su seno coexiste esa contradicción fundamental entre patria, soberanía, independencia, autodeterminación y la otra fuerza, la fuerza de la sumisión a la opresión imperialista. Es una lucha tremenda, que en términos diplomáticos plantea muchos retos, pero creo que hay que sostenerla y fortalecerla. Y concretamente para los casos en los cuales el imperialismo norteamericano la tiene enfilada, como son Cuba,
la misma Venezuela, Nicaragua. ¿Cómo ves esas perspectivas de poder seguir resistiendo, sobre todo el caso heroico de Cuba con más de 60 años, ustedes ahí en Venezuela con casi 30 años de resistencia y el caso de la misma Nicaragua? ¿Cómo ves tú esos procesos allí de resistencia ante los bloqueos criminales que viene desarrollando Washington contra estas tres naciones y estos tres pueblos heroicos? Precisamente en ese marco de la lucha nuestroamericana por la emancipación, por la verdadera independencia, siempre he sostenido de un tiempo para acá que el núcleo duro de la resistencia nuestroamericana, el núcleo duro de la lucha por la emancipación, lo constituyen esas tres revoluciones que yo llamo las tres revoluciones bolivarianas. ¿Por qué digo esto? Cuba, Nicaragua y Venezuela, en orden cronológico, llevaron adelante procesos revolucionarios, guiados por un pensamiento emancipatorio que viene de nuestras raíces históricas, el bolivarianismo. ¿Y cómo demuestro esto? José Martí, de quien Fidel Castro dijo en aquella defensa que hizo de su acción en el cuartel Moncada, registrado como La historia me absolverá, ese importante documento, Fidel dijo que el autor intelectual de esa acción revolucionaria había sido José Martí. Y en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, el 3 de febrero de 1999, Fidel Castro dijo que Martí era más bolivariano que martiano. Y esto es cierto, porque el apóstol cubano, el más internacional, más universal de los cubanos, José Martí, llevó desde las letras, con una exactitud realmente conmovedora, su condición de bolivariano a la práctica en la guerra de independencia. O sea, no solo se quedó en la belleza de su aporte, de su enriquecimiento del bolivarianismo como pensamiento emancipatorio para la revolución nuestroamericana. De hecho, el concepto de Nuestra América lo elabora Martí, que es recogiendo aquella proclama de Bolívar en 1814, diciembre, en Pamplona, ante la división urdaneta, cuando dijo: la patria es América. Entonces, esa concepción, de la cual Martí es el primer gran continuador del bolivarianismo a finales del siglo XIX, se concreta en la Revolución Cubana, por supuesto enriquecida con toda la perspectiva del Partido Comunista Cubano, que es enriquecer su ideología sin ideología revolucionaria, los movimientos revolucionarios, digo Sabio Lenin. Y en Cuba la supieron enriquecer con todo el acervo del pensamiento revolucionario mundial, desde el marxismo-leninismo hasta las experiencias de los pensamientos emancipatorios del Caribe, de Latinoamérica, y las experiencias de otros pueblos, incluso muy lejanos, como el pueblo vietnamita, el pueblo chino y otros, la experiencia soviética y otros. Por otra parte, en Nicaragua se da una revolución en 1979 armada, con una lucha que es continuidad de lo que hizo Sandino las primeras décadas del siglo XX contra la invasión yanqui por el establecimiento de un gobierno popular. ¿Y cuál era el pensamiento de Augusto César Sandino? Él mismo lo dijo en su principal documento. ¿Cómo se titula el principal documento político de Sandino? Que es su programa: Plan de realización del sueño supremo de Simón Bolívar. Sandino se autollamaba a sí mismo hijo de Simón Bolívar. El bolivarianismo en Sandino es entonces un plan político-militar que desarrolla una experiencia riquísima que tendríamos que estudiar a todos los latinoamericanos, todas las latinoamericanas, desde nuestra escuela primera. Porque la enseñanza del sandinismo es la enseñanza a comienzos del siglo XX, cuando ya está el mundo alertado por el folleto, como humildemente decía el propio Lenin, de 1916,
el imperialismo fase superior del capitalismo, y bueno, habían otros autores como Hilferding y Hodgson que describían de alguna forma el surgimiento de este fenómeno en la etapa de los monopolios, de los trusts, de los cárteles capitalistas. Entonces había un acervo ya en Nicaragua de 1979 con el sandinismo, que es el bolivarianismo nicaragüense. Y luego en Venezuela, a finales del siglo XX, el pueblo descamisado, el pueblo sin armas, se insurrecciona contra las imposiciones neoliberales e imperialistas. Febrero y comienzo de marzo, porque duraron muchos más días que solo el 27 y 28 de febrero. Y no fue solamente el Caracazo, porque fue en muchas partes de Venezuela. De hecho, comenzó en Guarena, Guatire, aquella insurrección popular que el comandante Hugo Chávez vio con impotencia, incluso trabajando en el Palacio de Miraflores, la sede del gobierno donde estaba el presidente que daba las órdenes de acribillar al pueblo. Y por eso yo digo que el fascismo nunca se fue, estaba entaparado, y la burguesía, las oligarquías lo usaban cuando les daba la gana y les era útil. Ahí aplicaron una fascistización terrible de la sociedad venezolana cuando hicieron aquellas masacres, en el caso de Caracas, Guarena, Guatire, y asesinatos selectivos en otras partes del país. Y esa violencia la han renovado los fascistas en momentos como las guarimbas del 2014, del 2017 y ahora después de las elecciones del 28 de julio. Por eso en Venezuela es la sede de la Internacional Antifascista, porque es muy pertinente esa lucha en este momento. Y la revolución bolivariana con Chávez al frente, porque Chávez es el gran reivindicador del bolivarianismo en el siglo XXI. Su alzamiento del 92 y su pregón durante la campaña del 98, sus primeros decretos constituyentes, la creación de la República Bolivariana de Venezuela. El movimiento bolivariano, el pueblo chavista, como yo lo llamo, es la mayor reserva moral para la resistencia antiimperialista en este continente, junto a nuestros hermanos de la Revolución Cubana y nicaragüenses. Por eso digo y repito y concluyo aquí esta parte, que creo que me excedí en algún minuto más del que me dieron para responder. Nicaragua, Cuba y Venezuela son el núcleo duro del ALBA, que es ese primer anillo de unidad nuestroamericana, y de la resistencia antiimperialista en el continente, sin ninguna duda. Ildefonso, ya para concluir y cerrar el programa, ¿cómo ves el tema allí en la República Bolivariana del caso del Esequibo? Incluso la posibilidad que los norteamericanos, los ingleses, las multinacionales petroleras, mediante provocaciones, puedan generar un conflicto armado en la región con el fin de procurar una intervención directa contra el gobierno venezolano y así apoderarse no solamente de la riqueza petrolera que hay en esa zona del Esequibo. Y ¿cómo ves tú esa parte ya concretamente allí en Venezuela? Y déjanos un mensaje final para los pueblos en esta lucha que ustedes libran desde Venezuela en el tema de la solidaridad internacional. La situación del Esequibo venezolano es una herencia de ese colonialismo que venimos denunciando, contra el que han luchado varias generaciones, todas las generaciones de nuestros pueblos, todas, porque yo digo que la lucha anticolonialista comenzó cuando llegó el primer invasor colonial. En el caso del lago de Maracaibo, desde el 24 de agosto de 1499, cuando llegó la expedición de Alonso de Ojeda, Américo Vespucci, Juan de la Cosa, y los pueblos originarios del lago ya se enfrentaron a esos primeros invasores, y luego con la llegada de los güelses, los alemanes, los agiotistas, banqueros, aquellos que tenían comprado a Carlos V, y todo ese proceso, y luego con la incorporación a través de la piratería, en el caso del Caribe y nuestra América, de los otros imperios que le pugnaban a España el control de estos territorios. Por esa vía los ingleses sembraron, pues parte de su política colonial, sembraron enclaves divisionistas por todo el mundo. ¿O es que acaso la situación actual de Palestina no es responsabilidad en un enorme porcentaje de esa raza de imperialistas ingleses? ¿Es que acaso lo que ocurrió en Sudáfrica,
en la época del apartheid, no fue parte de esos resabios del colonialismo más atroz de Europa sobre África, Holanda, Alemania, Inglaterra otra vez, Malvinas, en el Atlántico Sur contra el pueblo argentino. Tal cual ocurrió en nuestra Guyana. La Guayana Esequiba es territorio venezolano desde la época en que ese colonialismo español hace la división político-territoriales, hasta cuando crean la Capitanía General en 1777, siempre apareció, y en los documentos incluso que los propios ingleses reconocían. El límite de la Capitanía General de Venezuela hacia el oriente era el río Esequibo. Y los ingleses, en ese plan expansivo, el Albión, como le llegó a decir el poeta Ildefonso Vázquez en un magnífico soneto de comienzos del siglo XX, donde ya denunciaba esas apetencias ilegítimas, corruptas, delictivas del Albión, del imperio inglés. Falseando las coordenadas, contrataban geógrafos, entre comillas, visitantes científicos, para que vinieran a ver las riquezas del Orinoco. Y hubo un momento incluso que trazaron líneas, las famosas líneas Chomblou, que llegaban hasta la desembocadura del Orinoco, como territorio del que ellos le compraron además a los Países Bajos, a Holanda, que eran las Guayanas holandesas. Todavía queda un resabio allí de una Guayana francesa. Entonces, eso viene de aquella época. Nunca nosotros dejamos de decir, de exponer y de defender el interés legítimo, el derecho histórico que asiste, las razones documentales que asisten a Venezuela, donde eso es territorio nuestro. Incluso cuando se crea la Colombia original iba desde el Esequibo hasta el río Guayas, al actual Ecuador. Entonces, ahí siempre estuvo marcado eso como parte de Venezuela. Entonces, el uso que se está haciendo, además del mar territorial venezolano y una parte del mar que no ha sido delimitado, por tanto, siempre hemos sostenido nuestra Cancillería, nuestro gobierno, el hecho de que la ExxonMobil y el gobierno belicista títere de Guyana, desde la época del señor Ranger hasta Irfan Ali, de pretender otorgar concesiones petroleras en un mar que no está delimitado. Pero ir más allá, incluso incurriendo en aguas que son abiertas, notorias, públicamente venezolanas. Por eso la presencia de nuestra Armada allí es necesaria, legítima e irrenunciable. Por eso nosotros hemos creado, a través de un referéndum con la consulta de todo el pueblo, un estado de la Guayana Esequiba. Y estamos eligiendo gobernador y parlamentarios nacionales, diputados a la Asamblea Nacional por ese territorio. Incluso los ingleses hicieron masacres contra pueblos originarios en la década del 60 que trataron de legitimar su condición de venezolanos en la franja de lo que nosotros reivindicamos como el territorio Esequibo, la Guayana Esequiba. Las canciones que aprendimos de niños en las gaitas, esto no es una cosa de ahora, esto lleva más de un siglo de lucha. Los ingleses se confabularon en una negociación totalmente ilegítima, delictiva, pirática, como es su vocación. Se confabularon con los norteamericanos, cooptaron incluso a un relator ruso y a otros para hacer un documento írrito que Venezuela protestó, que nunca hemos aceptado, y que la propia Inglaterra y su ex colonia, en ese momento lo era aún, de la Guyana inglesa, aceptaron revisar. Entonces, con el Acuerdo de Ginebra, que es contemporáneo y es el único que tiene validez ante la ONU, es el único documento consignado del Acuerdo de Ginebra, que dice que las partes tienen que resolver aquello por la vía del diálogo
por la vía de la revisión de los derechos históricos que Venezuela tiene sobre ese territorio. Bueno, hoy en día la estrategia imperialista contra la revolución bolivariana está instrumentalizando ese hecho con los intereses nada más y nada menos que el de la ExxonMobil, una empresa que tiene reconcomio contra Venezuela, una empresa que soberanamente nuestro gobierno le puso condiciones que le molestaron porque se acostumbraron durante un siglo a hacer de Venezuela un charco de petróleo que ellos manejaban a su antojo, y llegó el comandante Chávez y mandó a parar y puso las condiciones nacionalistas correctas que había que poner. Entonces, la venganza del imperialismo, además de su afán por destruir la revolución bolivariana, han instrumentalizado el tema del Esequibo, combinándolo con la perturbación permanente que desde el 2000, por lo menos, hicieron desde el territorio de Colombia con el paramilitarismo, incursionando con paramilitares que en 2004 fueron descubiertos allí, cerquita de Caracas, en la finca de Actari. Estos no son cuentos de ficción. Esto no tiene nada de realismo mágico, esto es una cruda realidad que se nos ha perturbado permanentemente para impedir el éxito de la revolución bolivariana, que en la primera década del siglo XXI logró los objetivos del milenio establecidos por Naciones Unidas. Eso es lo que no nos perdonan. Y por eso nos atacaron violentamente, y por eso hicieron una guerra híbrida, mutante como yo la llamo, porque pasaba por momentos de guerra económica, pasaba por momentos de violencia callejera, pasaba por intentos de magnicidio. Todos los elementos los han ejecutado. Solo le falta la invasión militar directa, y han hecho incursiones con militares gringos. Esa jugada de Ecuador yo la correlaciono con una operación envolvente contra Venezuela. Ya se hizo una vez el ejercicio que lo hicieron, por cierto, en territorio español, la jugada aquella del Plan Balboa. ¿Y era contra quién? Contra un gobierno revolucionario en Venezuela. La operación Tenaza, cercarnos, ¿no? La operación Confraternidad con las Américas, que fue una operación masiva en el Caribe, un ejercicio, unas maniobras navales masivas de Estados Unidos y la OTAN en el año 2005. Entonces, todos estos movimientos hoy se concatenan bajo la dirección, por supuesto, del Pentágono, de la CIA, de la Agencia Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos de Seguridad, con estos títeres sumisos fascistas que hemos denunciado como país, como gobierno. La jugada de Ecuador es muy peligrosa por la presencia de mercenarios estadounidenses que incluso han declarado públicamente, han hecho campañas para recoger fondos, estafando a un montón de gente, pero develando una intencionalidad que es invadir a Venezuela, asesinar al presidente de la República, que ya lo intentaron en un par de oportunidades. Todo demostró que esos materiales militares, el C4, los drones, todo vino del territorio colombiano. Combinan esto con la lucha que tenemos por nuestra soberanía y nuestros derechos irrenunciables en el Esequibo y la fachada atlántica de Venezuela. Entonces estamos hablando de una situación muy delicada desde el punto de vista geopolítico. Venezuela tiene que estar alerta, estamos alerta. Nuestra Fuerza Armada, una Fuerza Armada bolivariana, que en la doctrina chavista bolivariana de la Unión Cívico-Militar, es una Fuerza Armada que nunca este siglo ha levantado siquiera un bastón, un arma de estas que usan para la represión callejera en otros países, contra nuestro pueblo. Y sin embargo se nos califica de dictaduras, pero nuestra Fuerza Armada es una Fuerza Armada que está con el pueblo repartiendo alimentos en las contingencias climáticas, en el día a día, en todas las cosas. El pueblo nuestro lo sabe. Es una reserva moral de los ejércitos de este continente, tal vez una excepción. Ojalá tuviéramos más. Seguro el ejército sandinista y el ejército, la Fuerza Armada Revolucionaria de Cuba, que igual que el ejército bolivariano de hace 200 años, es la única fuerza que ha salido de su país a otros lados a dar la libertad, como lo hizo Cuba con África. Y esa es la lucha que Venezuela tiene en este momento, y por eso el mensaje a los pueblos solidarios, a los pueblos que luchan por la emancipación, por una mejor humanidad. Nosotros el llamado es a que estemos alertas, a que hagamos la diplomacia de los pueblos, más allá de que
los gobiernos se entreguen sumisamente, vergonzosamente a los intereses imperialistas y vayan a hacerle al señor Trump lo que ha pedido de manera grotesca, obscena, que le hagan. Nosotros, los bolivarianos, nosotras, las bolivarianas, no estamos dispuestos nunca a bajar la cerviz y por eso es que nos temen y odian. El bolivarianismo es lo que más teme y odia el imperialismo en este continente. Así que vamos a seguir asistiendo y vamos a vencer. Muchas gracias. Un gran abrazo al equipo por esta oportunidad y desde el pueblo venezolano va nuestro mensaje siempre fraterno, siempre solidario, lleno de un gran amor hacia los pueblos del mundo. Muchas gracias, Ildefonso. De verdad que ha sido un placer tenerte con nosotros, escuchar, ver tus análisis y que son muy interesantes y que están a la orden del día y que nos toca aquí en Europa seguir dándole continuidad, mirando, observando cómo se desarrolla la geopolítica internacional. En este caso, en el día de hoy, hemos tocado el tema de Latinoamérica. Ildefonso Finolo Cando es un historiador, luchador popular, escritor, poeta, analista y actualmente se desempeña como embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Uruguay. Ildefonso, un abrazo desde la distancia y éxitos en tus trabajos y tus relaciones diplomáticas. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, hoy desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.